Pasemos ahora al punto número 5 de la línea del tiempo. Y ahora podemos ver el título, Un siervo de Dios. ¿Quién fue este siervo de Dios? Lo vamos a encontrar en el libro que lleva su nombre, el libro de Daniel, capítulo número 1. Daniel era un joven, o fue un joven, que fue transportado desde Jerusalén hasta Babilonia, debido a que Babilonia había conquistado la ciudad. Y podemos ver que al ser él un príncipe, junto con sus amigos, fue tomado por el rey y llevado para poder ser enseñado por los babilonios y que ahora él gobernase en aquel reino. Pero ¿cuál fue la instrucción? El rey indicó que ellos debían consumir de su porción de la comida y aparte del vino que él bebía. Pero ellos tenían muy claro el plan de Dios para su alimentación y para el estilo de vida correcto del ser humano. Y a pesar de ser tan jóvenes, se mantuvieron firmes. Cuando el jefe de los eunucos se acercó para darles estos alimentos, Daniel le pidió que a ellos no se los diese, sino que a cambio le diera legumbres a comer y agua para beber. ¿Y qué fue lo que pasó? El jefe de los eunucos consintió 10 días con ellos para hacer una prueba, porque ellos también tenían ese miedo constante de pensar que si una persona no comía carne, podía debilitarse en gran manera y tener un mal aspecto. Pero al cabo de 10 días se dieron cuenta de que Daniel y sus amigos tenían un rostro mucho más robusto que los otros jóvenes. Y después de un periodo, cuando fueron llevados ante el rey los encontró 10 veces mejores que los magos y astrólogos que ya habían en el reino. ¿Qué pasó en este punto? En el versículo 17 del capítulo 1 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. Dios bendijo la obediencia a su palabra por una fidelidad pura y sincera de parte de Daniel y sus amigos. Ellos conocían la alimentación desde pequeños. Posiblemente muchos de nosotros conocemos los beneficios para nuestra salud mucho más grandes. Y aún así, Dios nos promete ayudarnos en cada uno de los pasos para poder seguirle. Pasamos al siguiente punto. Preparando el camino. Aquí vamos a hablar de un personaje, de un profeta que fue levantado especialmente para este tiempo. Su nombre es Juan el Bautista. Podemos leer de él en los Evangelios y más en específico de su estilo de vida en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 3 y 4. La obra que Juan el Bautista tenía que desarrollar, requería de gran meditación, contemplación de las obras de Dios, conocimiento de su palabra y claridad de pensamiento y discernimiento. ¿Y cómo fue que Juan lo consiguió? Esto lo podemos leer en Mateo 3, versículo 3. Dice que su alimentación era a base de langostas y miel silvestre. La palabra langostas en este versículo se deriva de la palabra en original de locust post, que significa vaina con semilla de algarrobo. Pero hay otra forma de confirmar que esta traducción sea la correcta. Si nosotros buscamos en internet, podemos encontrar que la flora del desierto de Galilea se compone de árboles de algarrobo que se dan durante todo el año. Sin embargo, la langosta como animal solamente llega por temporadas. Recordemos que Juan vivió muchos años en el desierto y el alimento se necesita todos los días. Por Jesús fue dicho de Juan que no se había levantado otro profeta como él en toda la historia. La obra que tuvo que hacer Juan el Bautista fue una obra que requería de contemplación y meditación en la naturaleza y una alimentación que le permitiese tener una mente clara y con un discernimiento agudo, para poder anunciar la venida del Mesías esperado, tan esperado por toda la humanidad, dentro de una generación pervertida en todos los aspectos. Y esa fue la base que le permitió enfrentar las pruebas y tentaciones durante su vida y ministerio, manteniéndose firme hasta la muerte. Así llegamos a la última etapa de esta línea del tiempo, el punto número 7, llamado tiempo del fin.
Este tiempo del fin está a vísperas de la segunda venida de Cristo, que es la promesa más predicada en toda la Biblia. Partiremos del siguiente versículo. Busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 12. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este versículo estamos viendo que hay un mensaje que debe ser predicado a todos. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este versículo estamos teniendo un tiempo en el que este mensaje ha de ser predicado, y una forma es dándole gloria a Dios. ¿A qué Dios? Al Dios creador, al Dios que encontramos en toda la Biblia, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra adoración quiere decir reverenciar o dar culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Esta reverencia no solamente se hace dentro de una iglesia o de un lugar, sino que se lleva a cabo en todos los aspectos de la vida del ser humano. En el versículo número 8 tenemos el siguiente mensaje: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto lo podemos asemejar a la condición de la sociedad que va a haber, tal como en los días antes del diluvio, en donde la adoración ya no se hace a Dios. Último mensaje que se encuentra desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Esta es una amonestación dada a aquellos que están dentro y fuera del pueblo de Dios, porque es una advertencia acerca de la adoración y el resultado de la decisión que va a tomar cada persona, similar a lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, en donde debido a la falta de consagración total y la falta también de dominio propio, muchos de los hombres que salieron de Egipto perdieron sus vidas. Y terminamos con el versículo 12, que es una esperanza. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De los 4 puntos que contiene esta última sección, ya hemos visto 3. Nos queda pendiente uno: el mensaje del Evangelio eterno a ser predicado y el tiempo de comienzo para este último mensaje. Para poder explicar en forma breve y general cuándo es que se comienza este tiempo del juicio, vamos a basarnos en el libro de Daniel y Apocalipsis. Vamos a verlo en 4 puntos diferentes y lo vamos a tratar de explicar en 2 minutos, pero vamos a dejar las citas bíblicas para que ustedes las puedan revisar. Primero, el libro de Daniel contiene 2 profecías similares que explican periodos de tiempo en que gobernarán reinos mundiales a nivel global, terminando con la división de los últimos reyes en 10 reinos y dando paso al tiempo del juicio. 2. El libro de Apocalipsis se conjuga con Daniel para dar amplitud al último gobierno y sus reyes subsiguientes, así como enfatizar las características del tiempo del juicio antes de la segunda venida de Jesús. Número 3. La última fecha profética que se encuentra en el libro de Daniel data a 1844 de nuestra era, como el inicio del juicio de los muertos que duermen en Jesús y acercándose hacia el tiempo del fin para el juicio de los vivos. Y número 4. Al no especificar más fechas proféticas en la Biblia, las profecías concernientes al tiempo del fin o cercanas a la segunda venida de Jesús se describen por diferentes características de eventos sociales, políticos y de desastres naturales que van a ir cambiando y haciéndose más constantes conforme avance el tiempo y se acerque al último periodo de la historia. Cuando nosotros queremos entender en qué tiempo debe ser dado un mensaje en la Biblia, necesitamos irnos un capítulo atrás para poder entender el contexto sobre el cual debe ser dado. Si nosotros nos atrasamos un capítulo de donde estuvimos estudiando el mensaje de Apocalipsis 14 a Apocalipsis 13, podemos ver que está explicando los últimos eventos que van a ocurrir y el juego de naciones que va a haber a nivel mundial para poder entender los movimientos finales que se están dando. El estudio de las profecías es un estudio que nos llevaría mucho tiempo tomarlo. Es un estudio interesante y que en lo personal me gusta mucho, pero ahora solamente lo vamos a estudiar de una forma general para poder comprender lo que queremos mostrar, que es la alimentación que deberíamos o que se nos invita a tener en estos últimos tiempos, porque se dice de estos últimos tiempos que serán tiempos peligrosos en todos los sentidos. Peligros en cuanto a la alimentación,
peligros en cuanto a el entretenimiento, peligros respecto al espiritismo, muchos peligros que nos advierte la Biblia debido al gran conflicto que se está dando y que está a punto de terminar. Pero ¿cuál es el mensaje predicado en Apocalipsis 14 y que a todos debería interesarnos en gran manera? Y es el mensaje de conocer a Dios. Aquí nos está diciendo que es un evangelio eterno, no es un evangelio que se limita a 100, 200, 1000, 2000 años. Es un evangelio que existe desde el comienzo del mundo. Y este evangelio nosotros lo podemos ver desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de la caída de Adán y Eva, fue declarada la sentencia de quién ganaría una batalla que hay en el conflicto de estos siglos. ¿Cuál es el mensaje aquí? El versículo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorarlo en todo sentido. Pero ¿cómo podemos adorar a alguien a quien no conocemos? Esa es la invitación. Yo te invito a que conozcamos más de Dios, porque siempre vamos a tener un ámbito nuevo para poder conocerlo a Él y para poderle honrar con nuestras vidas. La reforma pro salud es una reforma que lleva un proceso. Este proceso no se da de la noche a la mañana, sino que es día con día, conociendo nuestros hábitos, buscando cambiarlos para estar mejor. Y siempre que cada uno de esos cambios nos ayuden a tener una mente más clara y un discernimiento más agudo para poder estar atentos a las señales de los tiempos. Y hasta aquí hemos llegado al final de la línea del tiempo. Te quiero dar las gracias porque terminaste de ver el video y decirte que te tenemos una pequeña sorpresa. Basta con que sigas las instrucciones que pasaré aquí adelante. Simplemente es mandar un correo electrónico con el asunto sorpresa y nosotros te haremos llegar por correo electrónico este pequeño obsequio. Quiero compartirte que para mí ha sido una bendición poder estudiar más a profundidad este tema, que yo también sigo aprendiendo, y para mí es muy útil que tú me dejes tus comentarios o que nos indiques qué es lo que te gustaría también aprender sobre recetas saludables, tips de salud o algún tema bíblico que te interese. Podemos tomarlo y pidiendo la ayuda de Dios que Él nos dirija a aprender juntos.